¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar, sí, de esa tercera dosis de la que se está hablando para venir a España. ¿Es obligatoria? Si no, ¿qué está pasando con todos los requisitos para venir en estos momentos aquí a territorio Schengen o a España? Sin antes recordar que esta semana tuvimos varios videos supremamente importantes y que si están aquí para escuchar de estos requisitos, puede que les interese también ver esos videos sobre la empresa o las empresas que están contratando a 2.000 personas en Latinoamérica para que viajen a Qatar a trabajar desde el próximo mes de febrero y hasta final de año con contratos temporales. Todo pago en temas del mundial. Vean ese video que está por ahí, que es supremamente importante y una oportunidad muy valiosa. Además de que también hablamos con las personas del movimiento, con la iniciativa de regularización ya, la PNL ILP que se está haciendo en este momento para tratar de regularizar a esas más de 500.000, 600.000 personas que ya se encuentran en territorio español, aportándole mucho a la sociedad y que están esperando una solución a su situación. Pero bueno, vamos a hablar sobre los requisitos específicos que se están necesitando en este momento para venir a España, porque esto sigue siendo un lío terrible y la información cambia constantemente y esto nos está volviendo locos a todos, porque además muchas personas de diferentes nacionalidades me lo preguntan y es muy difícil responderles concretamente, y para eso se han creado diferentes páginas web para intentar concentrar la información sobre todo lo que está pasando en diferentes países y en España en un solo sitio, y yo también lo he hecho. Por eso, si ingresan a mi página web www.fabianbernal.com, vengan, lo hago mejor yo mismo, voy a silenciar este teléfono, trabajo, voy a quitar las notificaciones, voy a empezar a grabar la pantalla, comenzar grabación, así les puedo mostrar directamente, comenzar grabación, así les puedo mostrar directamente cómo saber qué se está necesitando en estos momentos y qué pasa con esa tercera dosis según pues todo lo que dicen los portales oficiales en estos momentos. Acá tengo abierto, aquí tenía lo de Work in Qatar, voy a abrir una página nueva, ponemos fabianbernal.com, ya lo tenemos, nos abre esta página web que en el segundo botón dice web con todo para viajar a España. Si ingreso ahí, ya el último post que he hecho es requisitos sanitarios para entrar en España 2020. Describo más o menos todo lo que se necesita en este momento para llegar acá. Entonces, hablo específicamente de que hay que rellenar dos formularios si se llega por vía aérea o marítima, donde nos preguntan: ¿están vacunados? ¿Han pasado la enfermedad? ¿Tienen una prueba PCR? Bueno, todo un cuestionario sanitario que hay que tener, que al final nos bota un código QR, el famoso QR, que van a exigir a veces para abordar el avión en nuestro país de origen y entrando aquí en España para saber que se están cumpliendo con todos los requisitos. Pero el gran problema era ese: ¿a qué países se le piden qué requisitos y a qué otros países no? Pero antes vamos a hablar de la tercera dosis. Aquí tengo lo de los terceros requisitos, qué países necesitan o pueden o necesitar esos requisitos, y esta es la parte importante que les estoy poniendo acá. Lo leo de mi página. El BOE ha publicado oficialmente que será necesaria una tercera dosis para casos específicos. Solo si una persona tiene más de 270 días de haberse puesto la segunda dosis o la pauta completo, en el caso de Janssen, y la otra vacuna que es unidosis, te necesitará que no hayan pasado esos 270 días porque la vacuna habrá perdido fuerza según ellos, así que necesitará un refuerzo solo y solo en ese caso. Entonces acá yo les pegué las fotos del BOE subrayando y luego puse obviamente el texto.
Se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis pauta vacunal completa o primo vacunal. Eso ya lo sabíamos, eso era normal. Esto es lo importante y está resaltado. Siempre y cuando no haya transcurrido más de 270 días desde la fecha de administración de la última dosis de dicha pauta. A partir de ese momento, el certificado de vacunación expedido por la autoridad competente del país de origen deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis. Eso empezará a regir a partir del 1 de febrero de este mismo año, o sea, en 9 días, así que será supremamente importante tener en cuenta esto. Pero es que además de esto depende de qué países están en la lista de países de alto riesgo y en la de medio riesgo, bajo riesgo y no sé cuántos más riesgos que publican todo el tiempo por diferentes medios y hay que leer que el BOE, que sanidad, que un lado, que el otro. Bueno, además por acá me acabo de acordar que también les he publicado el enlace a la noticia de que si la primera o segunda dosis no estaban entre las dosis que permitía la EMA, que es la entidad europea de salud, pues la dosis de refuerzo o la última dosis aplicada que cumpla con estos requisitos, si está aprobada, ahí sí permitiría el ingreso a España. Así que le salva, digamos que la vida a todas esas personas que tenían una primera, segunda dosis de una de las vacunas no aprobadas en la Unión Europea o por la OMS. Todo eso se lo estoy dejando ahí en mi página web, que en varios botones se encuentra la información. Pero aquí lo más importante es esto. La página de Sanidad del Ministerio de Sanidad de España ha publicado este mapa interactivo al que voy a entrar ahora mismo haciéndole clic aquí, donde nos muestra por país cuáles son los requisitos específicos para entrar, porque como lo pongo en mi página web, esta semana salieron de ese listado de países seguros, salieron Argentina, Canadá y Australia, por ejemplo. Y esto cambia cada semana, podría cambiar en cualquier momento. Cada semana publican ese listado. Entonces, por ejemplo, acá nos lo ponen por colores, países o zonas de riesgo. Y si vemos, Australia ya está en rojo, Argentina está en rojo y Canadá está en rojo. Amarillo, países con zonas de riesgo y no riesgo. Por si alguna ciudad de países muy grandes no está en riesgo, por decir, inventarnos algo. Si Nueva York en Estados Unidos no tuviera riesgo, podrían viajar de Nueva York. No es el caso, pero por si acaso, decir alguna zona específica de un país. Y luego en verde, países, zonas de no riesgo, verde en las que se encuentra, por ejemplo, en estos momentos Colombia. Si yo hiciera clic en cualquier país, bueno, y el gris dice España porque este mapa solo funciona para España. Les he dejado otro mapa ahí donde funciona para cualquier lugar del mundo, también está en mi página web, espero les sirva. Pero en este mapa, por ejemplo, si yo le hago clic, vamos a hacerle un zoom a esto. Es un zoom muy pequeño. Pero si yo le hiciera clic a Colombia, no me abrió Venezuela. Yo no quiero Venezuela porque está entre los países de riesgo. Cerrar. Vamos a ver. Le damos a Colombia. Tengo acá requisitos sanitarios para pasar control sanitario en punto de entrada en España. Los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos los que vienen en tránsito con destino a otro país, deberán cumplimentar antes de la salida un formulario de control sanitario y obtener su QR, lo que les dejé al principio de mi página, para presentarlo en el embarque y en los controles sanitarios a su llegada a España. Más información en Se supone que esto lo hacen porque como Colombia pertenece a uno de los países seguros, en este momento no necesitarían de nada para venir a España, cosa que tristemente no es cierta, porque varias personas que han venido, incluyendo mi mamá, durante esta temporada, igual la aerolínea les ha solicitado el certificado de vacunación o prueba PCR antes de entrar a abordar el avión. Así que las aerolíneas están haciendo lo que quieran, o sea que casi que hay que tener todos vacuna. Pero por ejemplo, si entramos a Argentina, que es uno de los países que más visitan también mi canal, debería ponernos acá Argentina, que ellos sí tienen que cumplir muchos más requisitos, entre los que están que no pueden venir
a España en estos momentos, a menos que, o sea, cerrado para turistas, a menos que, y nos ponen, sean residentes habituales en la Unión Europea, sean titulares de un visado de larga duración, profesionales de la ciudad, incluidos investigadores, personal diplomático, consular, estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o estados asociados, trabajadores altamente cualificados, personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados en embajadas y consulados en sus países de origen, y personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, bla, 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 bla. O sea, tienen que estar vacunados. Y luego pone requisitos sanitarios para pasar el control sanitario para argentinos. Recuerden, los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima incluidos tendrá que rellenar el formulario, bla, bla, bla. Además de formulario de control sanitario, los pasajeros deben presentar un certificado de documento acreditativo de vacunación, prueba diagnóstica de infección activa PDIA o de recuperación de COVID-19. Dichos certificados serán distintos si han sido expedidos en un país de la Unión Europea. ¿Por qué hacen todo esto? Vamos a cerrarlo porque en un principio España se cierra abajo. En un principio los países de la Unión Europea tenían que cumplir convenios internacionales fijados, y era que España, por ejemplo, no le podía prohibir la entrada a una persona de un país de la Unión Europea como Alemania e Italia. Entonces esas personas podían viajar solo con PCR, no necesitaban de vacunación, y por eso luego salió lo del pasaporte COVID, que es obligar a la gente a estar vacunada para poder entrar a restaurantes, bares, teatros. Así que ¿para qué viajabas si no tenías ese certificado? Ha sido como la forma de ir diciendo, sí, pueden venir, no te estoy restringiendo, pero, y hay muchísimos peros. Esta página es supremamente interesante por lo que les digo. En la página de Sanidad de España, pues nos aparecen todos los requisitos de cada uno de los países que quieran venir a España. Y en mi página web encuentran este enlace y el de la IATA, donde pone los requisitos que pide cualquier país del mundo para entrar en sus fronteras, y también pone los requisitos desde el país de origen. Como lo digo ahí, está en inglés, tristemente. Pueden usar traductores, pero ya la información está empezando a ser un poco más centralizada en algunos sitios, así que vamos a aprovecharla, y por eso yo también he intentado focalizarlo todo en mi página web www.fabianbernal.com. Ojalá esto les sirva muchísimo para las personas que están pensando en venir en estos momentos hacia Europa, hacia España. Todos los requisitos están ahí, los tradicionales, los costos, todo lo que hay que cumplir, más todos los sanitarios que se irán actualizando además, porque están todos los enlaces a las páginas web oficiales del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Interior, BOES y todo lo importante. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Chao!